Éfeso, en el capítulo 2, y nosotros hemos ya hablado algunos aspectos muy importantes de esta iglesia, y además la manera extensiva en que este mensaje que Cristo le manda a esta iglesia toma lugar a través de la historia. Y el viernes pasado estuvimos hablando de que, a pesar de que se le está mandando una iglesia, o sea, esta carta a una iglesia local, hay que tomar en cuenta que también algunos teólogos eruditos, al examinar la historia de la iglesia, se dan cuenta de que también cada carta o cada iglesia está representando ciertos periodos que ha habido en la iglesia como cuerpo de Jesucristo a través de la historia. Pero además de eso, hablamos también de que en Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas. Y así, en ese orden en que están, cada parábola corresponde también a cada iglesia que está acá en el libro de Apocalipsis. 7 parábolas, 7 iglesias. Como 7 periodos que ha tenido la iglesia a través de la historia. Esto lo vamos a estar viendo. Entonces hablamos de que la primera parábola que está en Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Salir a sembrar. Eso es lo que la iglesia primitiva hace en el primer siglo, sembrando la semilla. Vemos nosotros el ministerio del apóstol Pablo. Los apóstoles, debido a la persecución, fueron a terminar en diferentes países. Ellos estaban allí predicando la palabra, y gracias a esto, ¿verdad?, es que la semilla fue tirada. Ciertamente, Cristo lo dijo muy bien, que no toda la semilla que se tiró trajo fruto. Entonces vemos nosotros que la predicación del evangelio para muchos fue de bendición, otros lo rechazaban, y ahí venía la persecución tremenda para los apóstoles. Así que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, o sea, la era apostólica, en el cual estaban, ¿verdad?, proclamando los apóstoles este evangelio. El último apóstol en el primer siglo fue el apóstol Juan, quien escribió este libro de Apocalipsis. Y esto es porque cuando empieza este periodo apostólico, mis hermanos, ya podemos decir el mundo estaba preparado. Recordemos nosotros que en Daniel capítulo 2 y el versículo 7 y el capítulo 7 que ya hemos estudiado, hay 4 imperios que estudiamos nosotros, y estos imperios iban a gobernar el mundo. Primero fue Babilonia, luego vinieron los medos persas, luego vino Grecia y luego vino Roma. Entonces Cristo nace, ¿verdad?, en el cumplimiento del tiempo, bajo la ley, pero dentro del gobierno romano. Y aquí vemos nosotros que Roma estaba entonces controlando el mundo entero. Mas, sin embargo, hubo un precursor. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Él venía preparando el camino para el Señor Jesucristo. Dios tiene, hermano, planes maravillosos.
Note bien que si usted estudia los 4 gobiernos en sí, sus características, su forma de gobierno, la forma en que ellos admitían otras creencias, vemos nosotros que Roma fue la mejor en ese aspecto para ayudar a la propagación del Evangelio. Y el mundo entonces estaba preparado. Ahora, sin embargo, hermanos, cuando ya los judíos regresaron de Babilonia, algunos se quedaron allá en Babilonia, permanecieron ahí. Y luego vino el imperio griego y empezó a propagarse ese idioma como un idioma oficial. Y durante esta época de la historia, los judíos fueron llevados a las ciudades para aprender acerca del imperio griego. Ellos fueron a parar a ciudades como Alejandría en Egipto. Algunos eruditos estiman que cerca de 1 millón de judíos vivían durante la época de Jesús. Los judíos también emigraron a Siria, a Asia Menor, Cartagena, Marruecos, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Armenia, Arabia y España. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Nota bien. Quiere decir que estos judíos, estos israelitas, moraban en algunas o muchas naciones bajo el cielo. Quiere decir que existían en ese tiempo. Y el versículo 9 al 11 dice: ¿de dónde vienen? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos es el gentil que adopta el judaísmo, la ley judía, y vive como judío. Entonces es circuncidado. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que cuando se derramó el Espíritu Santo, pues cada uno de los que estaban ahí estaban hablando en la lengua de los que estaban allí presentes. Eran lenguas humanas. Entonces habían sinagogas también. Y debido a esa dispersión, aparecieron en varios lugares las sinagogas. Y todo aquel que estudia la Biblia se dará cuenta que Jesús y los apóstoles visitaron esas sinagogas predicando el Evangelio, entraban allí. Entonces, todo iba creciendo, tomando lugar. El judaísmo se iba expandiendo. El cristianismo se iba expandiendo. Pero también las ideas y los pensamientos griegos estaban tomando su apogeo. Recordemos que cuando llega el Evangelio a Grecia, Grecia está empapada de la filosofía griega. Ellos no pensaban igual del cuerpo como lo pensaban los judíos. No pensaban de los espíritus como lo pensaban aún los fariseos. Los saduceos vienen de allí con esa clase de mentalidad. Ellos no creen en ángeles, ni en espíritus, ni en resurrección. Entonces, los griegos tenían un pensamiento bastante fuera de los parámetros de la Biblia. Y
Las ideas y el pensamiento griego entonces permearon el imperio. Ahora, Grecia produjo una cultura que todavía está presente en la actualidad. Hace gran énfasis en la literatura, en la lengua, el arte, la educación, especialmente el estilo de lectura. Entonces el griego, hermanos, se convirtió en el idioma del imperio y varias escuelas de enseñanza hacían énfasis en él, de la misma forma que ahora sucede con el inglés. Los que hemos ido a Europa o a Asia Menor nos hemos dado cuenta que la mayoría de los jóvenes allá hablan inglés porque es la manera en que se pueden comunicar con el mundo. Ellos entonces le dan énfasis al inglés, porque el inglés es la lengua que se usa para el negocio, el mundo entero. Todo presidente de cada república, de cada nación, tiene que aprender el inglés, ¿verdad? A decir tiene que, es porque se ve obligado a hacerlo. Y el que sabe inglés, pues, puede recibir ese honor y honra también a su país, porque podemos decir, nuestro presidente habla inglés. Si hablara chino también dijéramos lo mismo, ¿verdad? Pero se da cuenta que esos idiomas no se usan, ni aun cuando se lleva a cabo la reunión de la ONU. Entonces, la mayoría, pues, por cierto, tienen sus intérpretes, pero todos quieren hablar en inglés, porque es el idioma que está gobernando el mundo, como lo hacía el idioma griego en aquella época. Ahora, el idioma griego está presente, pero en la vida científica se le dan nombres a las medicinas y otras cosas que descubren. Entonces son nombres griegos, aunque también se usa el latín, pero no se usa para conversar en sí. Simplemente la ciencia toma, ¿verdad?, estos nombres para poder darle el nombre a todo aquello que va a usar científicamente como un nombre original. Mas sin embargo, mis hermanos, tenemos en la Biblia el griego, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo fue escrito en hebreo. Tiene parte del idioma arameo y se escribió, por ejemplo, Apocalipsis fue escrito en el idioma griego. Juan estaba bastante familiarizado con el griego y él estaba llevando a cabo su ministerio en Asia Menor, ahí en Éfeso, donde se cree que él vivió. Aún parece que María, la madre de Jesús, estuvo viviendo ahí en Éfeso juntamente con Juan. Si usted va a visitar Éfeso, se va a dar cuenta que ahí está la tumba de Juan y la tumba de María, tradicionalmente hablando, ¿verdad? Entonces se cree que ahí murió María y por supuesto Juan murió en Éfeso. Y por supuesto, mis hermanos, en el año 60 antes de Cristo, Roma, que había conquistado la mayor parte del mundo y que duró mucho tiempo, empezó a tener
control sobre el reino de Judá. Recuerda que los judíos se dicen judíos porque de las 12 tribus que fueron llevadas cautivas, solamente la tribu de Judá regresó. Más sin embargo, cuando usted lea los escritos de Pablo, habla y no menciona solamente a los judíos, en algunas partes dice israelitas. Aún Pedro, cuando predica en el aposento alto dice varones israelitas, dando a entender de que se está tomando a la nación entera, esa nación que ocupaba ese territorio con las 12 tribus, varones israelitas. Pero se dice judíos porque es la única tribu sobreviviente que está con la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero el territorio de Benjamín fue cubierto por Judá. Recordemos que Pablo era de la tribu de Benjamín, mas sin embargo se llamaba judío. Y era de la tribu de Benjamín. Él lo dice claramente en los Filipenses, dice que era de la tribu de Benjamín, mas sin embargo cuando le escribe a los Gálatas dice, nosotros los judíos. Y si usted lee el libro de Hechos, le llaman judío, porque todo ese territorio, ¿verdad?, ya está unido como un solo territorio, Judá y Benjamín. Por supuesto, el templo y la capital pertenece a ambos. Entonces, hermano, la historia, o sea, la parábola del sembrador, hay que entenderla muy bien. No solamente, el sembrador salió a sembrar, es el predicador. ¿Quién es? Cristo, que sale a sembrar. Se está hablando de el trabajo de la iglesia en los primeros 100 años, que se está sembrando la semilla. Y en ese tiempo se tiene que sembrar la semilla con poder, con fuerza, con gloria. Tienen que haber milagros, portentos. La gente tiene que abandonar sus dioses, como pasó en Atenas, cuando Pablo está predicando ahí en Grecia, en Éfeso, en todo ese territorio. La gente se arrepiente y llevan sus ídolos, llevan los libros de magia que tenían, y ahí está Pablo con los demás quebrando esos ídolos. Algunos eran de metal, no sé qué hacían con esos, pero el punto es que el que vendía todo eso y que negociaba con eso y los demás se enojaron, trajeron un escándalo terrible. Mas sin embargo, lo que a los apóstoles los apoyaba era los milagros que Dios hacía a través de ellos. Entonces tenemos la fundación de la iglesia a través de el mensaje. Pablo le da énfasis a la predicación. Nota bien que dice, ¿cómo irán si no hay quienes predique? Y lo está diciendo en el capítulo 10 de Romanos, donde se está hablando del Israel presente. Recuerda que estudiamos que el capítulo 9 de Romanos es el Israel pasado. El capítulo 10 es el Israel presente, el Israel incrédulo. Pero el capítulo 11 es el Israel futuro. Así que Pablo hace un gran paréntesis en ese libro, o en esa carta a los romanos. Entonces la primera vez que leemos acerca de la iglesia es en Mateo 16, 18. Y la palabra griega para iglesia es eclesia, que significa los llamados. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo. Eso pues tomando en cuenta del error que hubo en el calendario, y se están yendo 3, 4, 6 años para atrás, ¿verdad? El año 0 en verdad no estuvo
muy bien establecido en el calendario gregoriano. Y por eso es que se dice que la iglesia pues empezó en el año 31, el Pentecostés. Pero si nos vamos desde el año 0, vemos que Jesús murió, murió, digamos, 33, 34 años. Quiere decir que la iglesia, ¿verdad?, tuvo que haber empezado en ese año. Pero si nos vamos al calendario donde esta fecha, o sea, el día de Pentecostés tomó lugar en verdad, cae en el año 31, estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque del año 0 para acá hubieron como 4 años que no se tomaron en cuenta, ¿verdad?, para poder definir la era en la que estamos ahora. Pero eso pues no ha sido un gran problema para los estudiosos. Entonces, a partir de ese momento la iglesia empezó a crecer. Y si usted se da cuenta, en el libro de Hechos hay reportes. Hay reportes. Se llaman reportes progresivos que da Lucas. En otras palabras, cada vez que hay algo que Lucas está narrando, termina dándole énfasis al resultado de aquello que se llevó a cabo. Por ejemplo, en Hechos 6:7, veamos ahí lo que está ahí en Hechos 6:7. Se da cuenta que se está hablando a partir del capítulo 1 de Hechos, se está hablando de el progreso de la iglesia, cómo la iglesia empieza, cuáles fueron los primeros días. Entonces, Lucas cierra su reporte y dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Punto. Ahí cerraba su reporte. ¿Dado a entender? Este es el resultado de todo lo que hay desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 6, donde se establece el diaconado de la iglesia. Entonces empieza Lucas con el reporte de Esteban, ¿verdad? Se va hablando de todo este reporte y habla en el capítulo 8 y llega hasta el capítulo 9, versículo 31. Note bien que Pablo persigue las iglesias y Lucas reporta esto. Y en el versículo 31, Lucas dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se apacentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este es el segundo reporte que él da. Pero para que usted entienda, ¿verdad?, este reporte en su final tiene que leer a partir del capítulo 6, versículo 7, para que vea usted cómo la iglesia fue perseguida. Note bien que la parábola del sembrador, la semilla cae en el camino y vienen las aves de los cielos y se la llevan. ¿Verdad que sí? Se la llevan. Otra parte cae en pedregal, o sea, en pedregales, y no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, y así sucesivamente. Y luego otra parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero hubo una parte donde cayó la semilla y vino a ser fructífera. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Lo que Lucas está reportando es aquel reporte donde la semilla cayó
y llevó fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por supuesto, hubieron muchos que recibieron la palabra, pero no permanecieron en esa palabra. Fueron debilitados en su fe. Otro reporte está en el capítulo 12, versículo 24. Note bien que aquí pues está el arresto de Pedro, Pablo y Bernabé. Bueno, Pablo no aparece todavía acá. Pedro es perseguido. Dios lo libera de la cárcel. Y Herodes muere. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 24. 12:24. El resultado era este, y fue este. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aunque Pedro lo metieron preso y hicieron cualquier cosa ahí en la persecución, la palabra del Señor nunca estuvo presa. Crecía y se multiplicaba. Entonces tenemos el reporte que está en 16:5. Capítulo 16, versículo 5. Aquí ya Pablo y Bernabé son llamados al ministerio. Tienen persecución. Están en su primer viaje. Y luego pues Pablo regresa dando reportes. Pero cuando Pablo va a predicar, establece iglesias. Y recordemos que una de esas iglesias que fundó el apóstol Pablo fue la iglesia de Éfeso. Él estuvo 3 años ahí, predicando la palabra. Así que las iglesias, ese es el reporte que da Lucas. Así que las iglesias eran confirmadas. No te ven que ahora ya habla de iglesias acá. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias aumentaban en número cada día. Quiere decir que el sembrador salió a sembrar. Y la semilla cayó en buena tierra. Y miren cuál es el resultado. No solamente aumentan, aquí pues está dando la parte por el todo, dando a entender de que si las iglesias crecían, eran porque había muchas almas que estaban aceptando a Jesucristo. Porque sin almas no hay iglesia, ¿verdad que no? Entonces, aquí ese es el reporte que da Lucas cuando Pablo ya es llamado al ministerio. No te ven que la iglesia de Jerusalén no querían salir de allí. Ellos estaban ahí predicando. Ellos no aceptaban gentiles, aceptaban prosélitos. Y aún todavía así, había un problema en el capítulo 6 porque las viudas de los hebreos estaban teniendo problema con la viuda de los griegos y tuvieron que poner diáconos que sirvieran para que esto se quitara. Esto ya era un problema interno dentro de la iglesia. Así es como empezaron los problemas internos dentro de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos que hay persecución. La iglesia es perseguida no solamente externamente, sino internamente. Tenemos registrados nosotros ahí algunos eventos como Ananías y Zafira. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? Porque esto se contagia. Cuando dentro de la iglesia alguien viene en contra de la doctrina de la iglesia, se contagia a otros. Y así se va para que la iglesia decaiga y desaparezca. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que matar a Ananías y Zafira, porque ustedes saben lo que ellos hicieron, ¿verdad que sí? Ellos vendieron una propiedad y solamente dieron parte de lo que habían vendido. Lo tenían que dar todo, de acuerdo a lo que estaban haciendo los demás. Entonces, el Espíritu Santo pues
Los mató a los dos. Porque eso se contagia. Y esto es peligroso. Porque está en oposición a la palabra de Dios. Todo lo que se hace en oposición a la palabra de Dios dentro de la iglesia, esto, hermano, es una persecución interna que se está iniciando o se ha iniciado dentro de la iglesia. Porque Satanás es muy astuto. Tenemos el capítulo 19, versículo 20. El sembrador sigue sembrando la semilla. Pablo y Silas ya están predicando y se funda la iglesia de Tesalónica. Pablo llega a Atenas y luego pues llega a Corinto. Imagínense las iglesias que él empezó a fundar. Y luego se encuentran con Apolos, lo instruyen. Priscila y Aquila lo instruyen. Y luego entonces llega Pablo a Éfeso. Llega a Éfeso. Y en el versículo 20 tenemos entonces el resultado de este viaje del apóstol Pablo. Y dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Era la palabra la que se estaba sembrando. Así crecía y prevalecía. Note bien la palabra que usa, prevalecía, porque si usted lee lo que le pasa al apóstol Pablo, hermano, hay una persecución de parte de los judíos, terrible, terrible. Y luego tenemos el último reporte que está en el 28:31. Pablo es llevado allá entonces a Jerusalén porque apela a César y hay un naufragio, sobreviven. Y el 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Note bien que aquí el libro de los Hechos no se termina. ¿Por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles no se termina? Bueno, podemos decir de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los apóstoles están en acción. ¿Por qué este libro, este reporte de Lucas no se termina? Porque el libro de los Hechos sigue con la iglesia a través de la historia. Nosotros somos parte de ese libro. Si Lucas estuviera ahora mismo vivo y con todos esos años que han pasado, él nos incluyera también y nosotros fuéramos parte del libro de los Hechos. Así que el libro de los Hechos no tiene final, porque es algo que está continuando y el final va a ser el rapto de la iglesia. El trabajo de la iglesia en esta tierra se termina con el rapto. Entonces se cierra el libro de los Hechos. Entonces, hermano, ahí está Éfeso representando la parábola del sembrador. Por eso es que Jesucristo le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Todo esto es progresivo debido a que Cristo está caminando en medio de su pueblo. Cuando Cristo se mueve en medio de la iglesia, mis hermanos, entonces la iglesia se vuelve responsable. La iglesia empieza a amar las almas perdidas. La iglesia evangeliza. La iglesia tira la semilla. Preguntémonos nosotros si estamos tirando la semilla. Si hay un trabajo progresivo en nosotros con la predicación del evangelio. ¿Qué está pasando? Entonces, hermano, vemos acá que los apóstoles tuvieron estas persecuciones
Pero qué bueno que habían oportunidades que venían a expandir el cristianismo. Hay un hermano que escribió un libro, se llama Adolfo Harnack, y él plantea ciertas condiciones que permitieron el surgimiento del cristianismo en el mundo de aquella época, porque tenían que haber medios para que el evangelio corriera. Antes de que Roma tomara lugar, hermano, el correo era difícil. Las calles no estaban arregladas. Pablo usó los caminos, las carreteras que Roma estableció para conectar ciudades. Hizo un network de carreteras bastante eficientes para los viajeros, porque Roma vivía del negocio internacional. Roma había conquistado muchos países y estaba entonces comunicándose con ellos. Éfeso era la parte central de Roma para de ahí salir. Entonces Pablo usó ese medio, dijo, haber dicho Pablo, bueno, yo no voy a usar, yo no voy a ir por los caminitos pequeños de las montañas, yo voy a usar las mismas carreteras que usa Roma para su comercio. Yo voy a predicar el evangelio usando esas mismas carreteras. Fue así como Pablo salía y llegaba más rápido a los lugares. ¿Por qué? Porque las carreteras estaban guardadas porque había muchos ladrones y muchas cosas pasaban. Entonces Roma tenía ejército propagado en los lugares de su conquista. Notemos nosotros que Judá tenía su propio rey, el rey Herodes, mas sin embargo ahí estaban los soldados romanos presentes. Quiere decir que Roma estaba presente siempre allí. ¿Cómo está presente en el tiempo actual? Roma nunca ha desaparecido en su influencia. ¿Cómo Roma está presente ahora en el mundo? A través de la religión. ¿Se da cuenta? A través de la nomenclatura que se usa para lo bélico, donde está la palabra ejército, armadura, todas esas son, viene del léxico romano. Por eso es que Roma va a resucitar a mediados de la tribulación, va a resucitar. Porque ha tenido una influencia bárbara sobre el mundo. Ahora, ¿cómo fue entonces que este hermano Adolfo Harnack plantea algunas condiciones que ayudaron a la propagación del evangelio? En primer lugar, la propagación del judaísmo, según Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces el mensaje de las leyes de Dios será bien conocido entre la población judía. Por lo tanto, el mensaje del evangelio fue primero predicado a los judíos, porque ellos tenían un conocimiento previo de las Escrituras. Esto es lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el evangelio era para los judíos primeramente y luego para los griegos. ¿Por qué para los judíos primeramente? Porque ellos entendían la palabra. Ellos escuchaban el mensaje y se decía como está escrito, como dijo Moisés y como dijo David. Aún Pedro, cuando Pedro predicó en el aposento alto en el día de Pentecostés, él citó a David. Pablo cita
muchos versículos, muchos pasajes del Antiguo Testamento. Apocalipsis es el libro que más pasajes del Antiguo Testamento cita. Así que el mensaje del Evangelio está basado en las profecías del Antiguo Testamento. Todo es cumplido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no podemos vivir como vivía la gente del Antiguo Testamento. Ahora tenemos a alguien que ya vivió todo eso por nosotros. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esto es la fe que Pablo andaba predicando. Y es por eso que lo perseguían, lo apedreaban. Los judíos venían contra Pablo. Al principio los judíos y cristianos y los judíos y los griegos representan los gentiles. Estaban juntos en las iglesias. Empezaron en las sinagogas. Si estaba en Éfeso, iban a las sinagogas y ahí pues se juntaban para oír la palabra. Los romanos pensaban que el cristianismo era un derivado del judaísmo, por eso no los perseguía. Porque Roma no aceptaba ninguna religión nueva. Ninguna religión nueva. Al judaísmo sí lo aceptaba, porque era una religión antigua, de tal manera que no se quiso meter con la religión de ellos. Les puso un rey y les dejó el Sanedrín para que lo religioso lo juzgara el Sanedrín. 70 personas que componían el Sanedrín. Nicodemo era parte del Sanedrín. Y así sucesivamente Roma respetaba las religiones. Y esto pues causó la apertura de una gran avenida a las religiones de las otras naciones. Que Roma lo que hizo fue cambiarles el nombre nada más. Cambiarles el nombre, darles un nombre romano, quitarles el nombre griego y luego ponerles el nombre romano. Y las mismas prácticas que tenían esas religiones, Roma las adoptó y las puso en el cristianismo para que su gente se mantuviese junta. Por ejemplo, cuando llegan los frailes a México y presentan a Jesús, el nativo mexicano, el aborigen, ellos tenían su diosa. Recordemos que las diosas era parte de las religiones, de las adoraciones de los países. Los judíos, los israelitas, se fueron a adorar a Semiramis, se fueron a adorar a la reina del cielo. Ahí lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel. Le daban tortas, les cocían tortas, le daban homenaje a la reina del cielo. Y ahí vino entonces, fue pasado a Grecia. En Grecia se convirtió en Diana o Artemisa. Nosotros vimos las fotografías de los templos destruidos. Por cierto, el templo de Artemisa vino a ser una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Así que eso fue lo que tomó lugar, que Roma pensaba que los cristianos estaban viviendo la misma ley judía. Pero ya cuando los cristianos, llegó Pablo y con la revelación de Dios y empezó a decirles de que
por la ley nadie se puede justificar, sino que es por la fe, y que Cristo es el fin o el propósito de la ley, y que en Él se cumplen todas las cosas, que así como por un hombre entró la condenación, entró la muerte, también por un hombre entró la justificación a todos aquellos que creemos en Él. Entonces los judíos no aceptaron eso, y empezaron entonces a pelear y a llamar a los creyentes, a los juzgados romanos, y los romanos no querían tratar con eso, como Galión en el capítulo 18 de Hechos dijo: no, yo no, a mí no me metan en esas cosas de religión, en esas cosas de palabras. Aquí juzgamos derecho, así que no me traigan esos cuentos, juzguen ustedes a su gente. Lo mismo Roma no se metía allá en Jerusalén, no se metía a juzgar a los que pecaban en contra de la ley. Aquella mujer adúltera que le llevaron los fariseos, ellos sabían muy bien que no podían matar de todas maneras, porque Roma se los había prohibido. Si Roma no hubiera puesto la ley de que los judíos podían castigar, pero no podían matar, ellos mismos hubieran matado a Jesús. Porque Pilato les pregunta: ¿y qué quieren que haga con este hombre? Ellos dicen: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos no los podían matar, porque si ellos mataban a Jesús o mataban a la mujer adúltera, Roma les caía encima. Y el castigo era terrible, los iba a crucificar a todos ellos. Por eso dice: y le llevaron una mujer adúltera para tentarle. Para tentarle. Porque si ellos, en otras palabras, si tú eres Dios y dice la ley, y la ley no se puede quebrantar, esta mujer dice la ley de Moisés que hay que matarla. Si Jesús hubiera dicho: mátenla, Roma también le cae encima. Estaba prohibido. Pero si luego dice: pues déjenla tranquila. Déjenla tranquila, hombre, eso no es nada. Olvídense de la ley de Moisés. Pecaba contra el Sanedrín. Venía a ser un blasfemo, un desobediente. Así que Jesús usó toda la sabiduría. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se agachó y empezó a escribir en tierra. No dijo ni sí ni no. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que él les dijo a ellos? Cualquiera de ustedes, ahí es donde entra la gracia, mi hermano. Cualquiera de ustedes que se halle sin pecado. Note bien, Jesús no prohibió que la ley de Moisés se cumpliera, pero sí les puso una condición para que tiraran la primera piedra. Cualquiera de ustedes que está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Está diciendo: está bien, Moisés dijo que la tenían que matar, pues mátenla. Pero cualquiera de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la tierra. Y se agachó a escribir. Cuando él volteó a ver, no había nadie. Aquellos que decían la ley de Moisés, ¿y por qué no la cumplieron ellos? Cristo los hizo responsable a ellos de cumplir la ley de Moisés. Los fariseos, los grandes líderes que estaban ahí para ejecutar a aquella mujer, porque se tenía que cumplir la ley de Moisés sobre esa mujer. Esos líderes que predicaban la ley de Moisés, que le enseñaban, dieron la media vuelta y se fueron. No se atrevieron a cumplir la ley de Moisés, porque Jesús se fue hasta lo profundo de ellos, tocándole su corazón, su conciencia, y les dijo: está bien, Moisés lo dijo, pueden apedrearla, pero el primero que esté limpio y sin pecado, arroje la primera piedra.
Y todos se dieron cuenta que todos tenían que ser apedreados. Si yo apedreo a esta mujer, tengo que apedrear. Me tienen que apedrear a mí también. Dieron la media vuelta y se fueron. Y cuando estaban allí, Jesús y la mujer, él volteó a ver y no había nadie. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer quizás ni estaba viendo porque estaba toda nerviosa, pero volteó a ver y dijo: se han ido, maestro, se han ido. Ah, vaya. Pues, ¿sabes qué? Ellos no te condenaron ya. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Acaso no pasó esto con nosotros? Cuando tú veniste al Evangelio, mi hermano, la gente dudó. Este que va a andar cambiando. Este es un diablo. Ese no jamás va a dejar el vicio. Ese no, hombre, ese fue mujeriego. ¿Quién no lo conoce? ¿Se va a robar a todas las hermanas de la iglesia? Pero oiga bien, Cristo transforma, Cristo cambia, ¿verdad que sí? Cristo regenera. Es que cuando la semilla cae en buena tierra, lleva fruto. 30, 60 y el 100 por uno. Y voy a terminar rápidamente esos 4 puntos que dijo este escritor. La propagación del judaísmo. Otro punto que ayudó fue la helenización del Oriente. Quiere decir que los libros del Nuevo Testamento fueron preservados en griego. Entonces, quiere decir que aunque la cultura griega produjo una gran expansión en la educación y el aprendizaje, había muchas ideas paganas griegas y filosofías que eventualmente se introdujeron en el cristianismo. Esto tomó una lucha interna dentro de las iglesias, porque empezaron algunos a llegar a las iglesias a enseñar sobre la adoración a los ángeles, que los ángeles se tienen que adorar, y le daban mucho énfasis a los ángeles. Ciertamente nosotros sabemos que los ángeles son administradores de nosotros, porque Dios así lo ha dispuesto, dice Hebreos. Y muchos han recibido ángeles en sus casas sin saberlo. Usted quizá ha tenido la experiencia de que en momentos de aflicción alguien aparece, se ve como un ser humano, habla con él, lo ayuda y de repente desaparece. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Era un ángel. Es que Dios es real y eso hay que creerlo. Hay que creerlo. Así que, debido a esa helenización, el idioma griego tomó lugar y los judíos y los gentiles pues podían leer el griego. Ya tenían la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una copia del hebreo, pero en griego ya lo tenían ellos, ya podían leer en griego el Antiguo Testamento, pero necesitaban leer el Nuevo Testamento, que el original está en griego. Por eso Pablo advierte, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe. Por eso, hermano, aquí nosotros hablamos la palabra cruda la palabra, para que cuando usted escucha a otro predicador, otro maestro, o lea un libro o vea algo en el internet o en Facebook, que ahí dicen un montón de cosas que de dónde salen, quién sabe. Entonces usted no va a ser engañado fácilmente, porque ya comió la palabra sólida, y ya sabe lo que es verdad, ya tiene discernimiento, ya tiene la unción. Por lo tanto, nadie, dice Juan, te puede engañar, porque la unción que tú tienes es la que te enseña todas las cosas. Te hace detectar aquello
Es el cristiano que se profundiza en conocer a Dios a través de la Biblia, es como aquel que fácilmente nosotros detectamos cuando hay algo que se echa uno a la boca y que tiene un sabor repugnante. Inmediatamente se tira. Así pasa con el espíritu. Y en el momento que aquello que parece muy llamativo entra a tu espíritu, automáticamente tu espíritu lo saca. ¿Por qué? Porque ha saboreado al Dios Todopoderoso. Hay otro punto, entonces, tercero, que es la posición religiosa de Roma. El Imperio Romano había impuesto una serie de leyes y un líder, o sea, César. Esto realmente permitió que la iglesia tuviera un comienzo seguro. Ese comienzo tenía que estar establecido. Entonces, la ley romana protegía las religiones aceptadas en el imperio, mientras éstas no interfirieran con la religión romana. Al principio los romanos no reconocieron que el cristianismo era diferente del judaísmo, porque los judíos y los cristianos guardaban el sábado y las fiestas santas bíblicas. Esto se homogenizaba ahí. Entonces los romanos pensaron al comienzo que el cristianismo era solo secta de los judíos. Ahí en Hechos 24:14, mire lo que dice Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo nunca rechazó la ley. Él sabía que la ley era buena, pero antes él se quería justificar por la ley. Pero ahora él se dio cuenta que la justificación la tiene por medio de la obediencia de Cristo Jesús. Esa obediencia maravillosa. Hechos 28:22 dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Le llamaban secta. Así nos dicen los católicos hoy en día: ustedes están en una secta, la secta de los protestantes. O sea, allá se levanta otra iglesia y dice: no, es otra secta, se levantó ahí. No, hermano, lo que sucede es que en el tiempo de Pablo las iglesias se multiplicaban, también hoy las iglesias verdaderas se multiplican. Y la iglesia que permanece, esa es la iglesia de Dios. ¿Verdad que sí? Porque tantas iglesias que han abierto y luego están cerradas. Mire cuántas iglesias se cerraron ahora con este COVID-19 usted. Fue el rapto del COVID-19. Se llevó, pero no al cielo, sino al mundo se los llevó a todos. Ese fue un rapto al revés. Cuarto punto, los derechos de los ciudadanos romanos. Los romanos estaban muy preocupados por los derechos de los ciudadanos romanos. Justo antes de que fuera azotado Pablo, le digo al centurión ahí en Hechos 22, 25 y 29, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: tribuno es uno que tiene a su cargo 1000 soldados. Centurión es uno que tiene a su cargo 100 soldados. El tribuno tiene 1000. Dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Que decir que Pablo sabía muy bien los privilegios que tenía. Imagínense, a un ciudadano romano no se le podía tocar. ¿Por qué los que estaban en la torre de Antonia, cuando vinieron los judíos y quisieron matar a Pablo, cuando ellos supieron que Pablo era romano, los soldados vinieron, los soldados romanos, y lo rescataron de la mano de los judíos? Se lo arrebataron para librarlo. Y cuando lo tuvieron que transferir para Cesarea, lo tuvieron que llevar los soldados romanos. El privilegio de Pablo. Imagínense, Pablito chiquitito ahí, decían que era todo feíto y todo eso, pero ahí va a ver. Y los soldados romanos son su cabalgadura, usted. ¿Se imagina usted caminando en medio así? Saluda a todo el mundo, a ver qué judío se acercaba por ahí.
tremendo así. Pero nosotros somos mejor protegidos. Usted debe caminar como caminaba Pablo, con ese privilegio, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Nos defiende. Nunca piense usted que esté solo ahí en el trabajo. Cuando viene alguien, lo está maltratando, le hace cara, le quiere hacer cualquier cosita para que se vea mal. Usted siempre piense que Dios está con usted, que hay Espíritu Santo ahí, que hay poder de Dios ahí, que no es con usted que se está metiendo, es con Dios, quien es su escudo y su fortaleza. Por último, las excelentes facilidades y carreteras de Roma. El Imperio Romano descansaba en la seguridad de su comercio internacional. Entonces la iglesia se pudo expandir gracias a la interconexión que existía entre los pueblos y las aldeas. De hecho, Pablo viajó por áreas de Asia Menor y Macedonia con relativa facilidad. Podemos conocer sus viajes, que están descritos en el libro de los Hechos. Las epístolas y las cartas escritas por los apóstoles podrían enviarse a los miembros rápidamente, llegaban rápidamente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación terrestres, carreteras y estas interconexiones que habían, facilitaba el correo. Y eso, hermano, hizo que el evangelio se expandiera con más prontitud, con más poder. Y se imagina usted aquellos griegos. Yo me imagino aquel grupo de griegos que entraban al templo de la diosa Diana y allí adoraban, y aquellas mujeres adorando, y que de repente escuchan el mensaje del apóstol Pablo, usted, y que vienen tirados de rodillas aceptando a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué clase de hombre era Pablo, que cuando predicaba hacía temblar los corazones? ¿Qué clase de predicador era este hombre, que cuando hablaba con toda la autoridad del Espíritu Santo, que movía las masas, que traía escándalo, pero en medio de ese escándalo muchas almas venían a los pies de Jesucristo? ¿Y qué clase de misionero era, que cuando llegaba no solamente predicaba y se iba y dejaba todo abandonado? Él no salía de ese lugar hasta que llevaba a todos los convertidos a una casa, a un lugar, y ahí dejaba ancianos, dejaba líderes para que siguieran predicando la palabra, y la iglesia se fortalecía, la iglesia crecía, la iglesia se movía con poder y gloria. Y ahí estaba la iglesia de Éfeso. Y Dios conocía las obras de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba en medio de la idolatría, pero que estaba creciendo. Pero algo sucedió con la iglesia de Éfeso. Perdió su primer amor. Siguió haciendo las cosas muy bonitas, muy hermoso todo, pero yo no lo hacía con la pasión, con la dedicación, con ese esmero, como una ofrenda para Dios. ¿Sabe usted? Muchas personas pasan, quizás cantan, predican o tienen un privilegio, y lo menos que se recuerdan es que todo esto lo están haciendo para darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Solamente se quieren gozar y estar enfrente, y uno hasta pelean por privilegios, pero nunca ellos se ponen a pensar de que todo es una ofrenda al Dios omnipotente. Hay que hacerlo con amor, el amor ágape, el amor de Dios, para que Dios reciba toda nuestra adoración. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.